Amados, sean muy bendecidos por el Señor. Hoy vamos a hablar acerca de 13 principios del ministerio. 13 principios del ministerio. Leemos en el libro de Josué, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Cómo obra Dios? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo se mueve Dios? Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, capítulo 1 y 2 de Génesis, vemos a Dios obrando y haciendo todas las cosas. Primero crea los cielos y la tierra, todo perfecto. Luego viene esa gran hecatombe que produce el caos. Satanás pecó en los cielos, fue echado a la tierra, desordenó completamente el planeta. Y luego vemos a Dios reordenando todo este planeta para traer vida, y comienza a producir las manifestaciones de la vida vegetal, la vida de las aguas, peces, aves, mamíferos, reptiles y finalmente el hombre. Así es que vemos a Dios haciendo todo solo, sin colaboración alguna de nadie. Él lo hace todo solo. Pero una vez que Dios crea a Adán y a Eva y les da la comisión de gobernar este planeta y llevar la gloria y el reino de Dios y el dominio del Señor por toda la tierra, de ahí en adelante, Dios obra en colaboración y en sociedad con el hombre. El hombre es su representante, pero también es su socio en lo que Dios hace, y es su instrumento para obrar. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios busca a alguien que se asocie con Él. Dios busca a alguien que se una con Él, que le crea en su propósito, que lo hable, lo declare y que se lance a hacer la tarea, y entonces Dios obrará. Por eso dice el pasaje que nada hará Jehová el Señor sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. ¿Por qué hace eso? Porque los profetas escuchan, creen y hablan. Y cuando los profetas escuchan, creen y hablan, abren la puerta para que Dios obre y pueda moverse en este mundo libremente. Y no es que Él no sea libre de moverse, Él es soberano, pero Él estableció esta manera de hacer las cosas en sociedad con el hombre y no sin Él. Entonces, Dios quiere hacer algo y Dios te va a revelar a ti. Dios te va a revelar, Dios te busca como socio, socia, para trabajar contigo. Así obra el Señor. Ahora, eso implica un riesgo divino. ¿Cuál es el riesgo? Que el hombre se oponga completamente, que se resista quizá, o simplemente postergue hacer la obra. Y cuando el hombre no es un buen socio divino, la obra se resiente, se retrasa, se malogra. A veces se impide por la desobediencia, el retraso o la rebelión de los escogidos del Señor, de los obreros que Dios quiere utilizar. Tenemos algunos casos, a veces Dios toma medidas extremas. Jacob estuvo luchando con el ángel hasta que el ángel lo descoyuntó. Y Jacob vivió rengo, cojo, el resto de su vida. Elías huyó a Horeb, huyó de la reina Jezabel, quejándose en autocompasión, pero Dios lo mandó de regreso. No le permitió quedarse en el monte. Jonás
huyó de su tarea de ir a Nínive y se fue en otra dirección en un barco. Dios tuvo que levantar una tormenta, mandar un pez que se trague a Jonás y que finalmente lo vomite en la zona donde puede llegar a Nínive. Entonces a veces Dios toma medidas extremas, no siempre lo hace. Aquí tenemos un milagro, el milagro de la apertura del Jordán. ¿Cómo se producen los milagros? Para que haya un milagro se necesita primero un Dios todopoderoso capaz de hacer milagros. Y tenemos a nuestro Dios todopoderoso capaz de hacer los más grandes y tremendos milagros. Pero además se necesita un hombre o una mujer que crean, que escuchen el rema, lo que Dios quiere hacer, que le crean y le obedezcan y se muevan por fe. Y cuando esta persona cree al rema, lo escucha, tiene la revelación, la recibe y lo cree y se lanza por fe en acción, el milagro se produce. Todos los milagros tienen este mismo patrón, todos. Jesús explicando sus propios milagros, su propia obra. Dice, el Hijo nada hace por sí mismo. Él hace lo que ve hacer al Padre. Así es que el Padre le muestra a Él, le revela, y lo que el Padre le muestra, Él lo hace. Así funciona el mundo sobrenatural de Dios. Así funcionan los milagros de Dios. Aquí hay un milagro que es la apertura del Jordán. Josué recibe el rema y lo cree. Recibe instrucciones. ¿Cuál es la instrucción? Debe hacer que todo el pueblo haga un desfile, y en el desfile los primeros que irán adelante serán los sacerdotes, 4 sacerdotes cargando el arca del pacto del Señor. Detrás vendrá el pueblo. Estos 4 sacerdotes deben dirigirse hacia el río, inaugurando el desfile, y meterse al agua cuando el río todavía no se abre. Pero cuando los pies de los sacerdotes toquen las aguas, entonces allá lejos las aguas empezarán a detenerse. Una mano invisible, la mano de Dios, un ángel de Dios quizá, va a detener las aguas. Y el resto de las aguas van a pasar y va a quedar el lecho del río seco para que pase todo el pueblo. Y cuando todo el pueblo haya pasado, estos sacerdotes estarán allí en medio del lecho del río, parados, firmes, durante todas las horas necesarias para que pase el pueblo. Cuando todo el pueblo haya pasado, ellos también pasarán. Y cuando ellos terminen de pasar y pisen al otro lado, ya en tierra seca, entonces las aguas vendrán, la mano bajará y el río va a seguir su curso normal. Josué creyó al rema y organizó el milagro. Los sacerdotes también creyeron y el pueblo creyó que Dios los introduciría en la tierra que les había prometido. Pero aquí hay algunas cosas muy importantes, y antes de hablar de estos 13 principios del ministerio, vamos a hablar del ministerio en sí, de lo que yo llamo la ley del ministerio. ¿Cuál es la ley del ministerio? Que Dios se mueve y opera utilizando hombres y mujeres que les sirven, a los cuales llamamos ministros de Dios. Tú eres un ministro de Dios. Tú eres un ministro de Dios para tu casa, para tu familia. Quizá eres un pastor, o a lo mejor no lo eres. Eres un evangelista, a lo mejor no lo eres. Tienes un título reconocido en la iglesia, a lo mejor no lo tienes, pero tú eres un ministro. Todos nosotros somos ministros de Dios. Todos los hijos de Dios somos ministros del Señor. Ahora, en toda la Biblia hay un registro de hombres y mujeres que fueron utilizados para hacer la obra de Dios. Y tenemos allí a Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Débora, María, los apóstoles, mucha gente que fue utilizada. Todos ellos trabajaron no para sí mismos, trabajaron para Dios y para el pueblo de Dios, para que los propósitos de Dios se cumplieran. El beneficio personal que ellos recibieron estaba contabilizado dentro de la bendición de Dios, pero solamente una bendición secundaria, como cuando los apóstoles repartieron el pan el día del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y cuando todos hubieron comido y quedaron todos satisfechos y todos terminaron de comer, ahora ellos también comieron. Primero los demás, después el pueblo. Y quedó para cada uno de ellos una cesta llena de pedazos de pan y pescado.
Los sacerdotes en este caso también tuvieron la bendición de que su familia, ellos y su familia fueron salvados y entraron a la tierra prometida. ¿Cuál es la tarea? La primera tarea del ministerio. La primera tarea del ministerio es abrir camino al pueblo para introducirlo a la tierra de la bendición. La acción de los sacerdotes de entrar al río, exponiéndose aún a la muerte, hizo que el camino para el pueblo fuera abierto. Ellos no tenían que esperar que el río estuviera abierto, sino que ellos tenían que entrar al río cuando todavía el río estaba desbordado. Ese era un tiempo cuando cruzaron el Jordán en que el río estaba desbordado por todos lados. Cuando estaba más crecido, allí es cuando se produjo la apertura del Jordán. Parece que Dios a veces espera que las condiciones estén más desfavorables, es cuando Dios hace los más grandes milagros. Pero ellos podían morir allí en las aguas podían llevárselos, venían con fuerza. Y ellos tenían que cuidar del arca y seguramente como sacerdotes estaban dispuestos a morir antes de arriesgar el arca. Y ellos hicieron eso por amor, por el pueblo. Hace falta ministros que no se cuiden a ellos mismos, sino que se jueguen por el pueblo de Dios y por la obra del Señor, para abrir un camino para el pueblo de Dios. Necesitamos ministros que no estén pensando en sus propias necesidades, sino en las necesidades de los demás y abran camino al pueblo de Dios. La primera cosa que el ministro tiene que hacer es abrir camino. La segunda es mantener el camino abierto hasta que todos entren. Los sacerdotes entraron y las aguas se detuvieron allá. Una mano invisible, la mano del Señor, las detuvo. Luego quedó el río, pasaron las aguas y quedó seco allí para que pudiera pasar todo el pueblo. Pero primero los sacerdotes pasaron, se pararon en el lecho del río, en la mitad del lecho del río, y permanecieron ahí horas y horas y horas y horas hasta que todos pasaron. Y cuando todos pasaron, 3 millones de personas, por muchas horas, eso son muchas horas, y entonces pasaron ellos. Así es que ellos mantuvieron el camino abierto para el pueblo. Mientras el pueblo pasaba, pasaban todos entraban a la tierra, ellos todavía no. Y cuando todos pisaron en la bendita tierra y el último de los israelitas pasó, ellos pasaron. Mantener el camino abierto es responsabilidad exclusiva de los ministros de Dios. Otros no podrán hacerlo. Tú eres ministro de Dios para una iglesia porque eres un pastor. Tú eres un ministro de Dios para una red porque eres apóstol. Tú eres ministro de Dios porque eres padre de familia y eres ministro para tu familia. Tu tarea es abrir camino para la gente que está bajo tu cuidado y mantenerlo abierto por medio de la oración, la resistencia, la persistencia, hasta que todos entren a la bendición del Señor. Pero además, Dios tenía otro ministro que era Josué. Los sacerdotes abrieron el camino, pero ahora tenían que conquistar la tierra y recibirla. Y esa fue la tarea de Josué. Josué por 25 años guió al pueblo en batallas tras batallas. 31 reinos fueron conquistados. Y Josué era el que tenía que repartir la tierra, conquistar la tierra y repartir al pueblo. Y eso significaba pelear con el enemigo, enfrentar luchas, estar expuesto a la muerte todo el tiempo porque podría caer en una batalla, podrían matarlo con espada o con flechas. Pero Josué fue valeroso, luchando por el pueblo, más que por él y su familia, por el pueblo, en guerras constantes. Tres responsabilidades del ministerio. Primero, abrir camino para tu gente. Segundo, mantener el camino abierto hasta que todos entren. Tercero, pelear las batallas de Dios para que todo tu pueblo reciba la bendición del Señor y luego repartir esa bendición hasta que el último de las personas que están a cargo tuyo reciba la plena gracia, la plena unción, la plena bendición del Señor. Mira qué tremendo privilegio y qué tremenda responsabilidad tenemos por ser ministros de Dios. Y aclaro, todos somos ministros de Dios para alguien. Aleluya.